el otro día, para hablar justamente esta tarde, que ya lo grabé, yo misma no me podía creer todo lo que hemos hecho. Obras muy grandes, que no tiene ninguna otra organización. Y entonces me parece que eso es como el sueños compartidos. Que hayan robado 3 o 4 no quiere decir que no hemos hecho lo que hemos hecho, porque lo creyeron Néstor y Cristina en el proyecto. Y era un proyecto de propiamente compartir sueños. Hicimos hospitales, hicimos escuelas, barrios completos. Santiago del Estero hicimos unos barrios maravillosos con todo. Que fuimos con Néstor ese día, me acuerdo, que Néstor se maravilló cuando vio que cada manzana había 2 casas con un baño para discapacitados, con entrada para discapacitados, con bajadas y subidas que no existen en casi ningún lado, más la plaza, más la escuela, más la salita de primeros auxilios, un barrio completo maravilloso de 400 casas. Las últimas casas de los lugares en la capital las entregábamos equipadas con televisiones, con cunas, con camas, con todo. Las primeras no, porque no podíamos, bueno, no podía el Estado, que era el que ponía la plata, no nosotras. Y siempre hablando de que era un emprendimiento, que era una empresa, que era lo que habíamos soñado las madres y lo que le había parecido bien a Néstor y a Cristina. Ir a lugares donde no había ni agua, y poner el agua, y hacer un pequeño hospital de 20 camas, y darle la cara de alegría a la gente. Eso no me lo va a sacar nadie. Buen día, amigos. El día es una maravilla, ¿eh? Cómo hubieran brillado los pañuelos en la Plaza de Mayo, relucientes y tan valiosos a la propia historia del país. Pero no se puede, el coronavirus lo impide, así que ese festejo virtual de los 43 años de Madres de Plaza de Mayo no tiene más remedio que ser así. Él estuvo conversando con Caimi, en Caimi a las 6 hace un rato, y esto que ustedes acaban de escuchar es un poco una síntesis que esa hace también de logros, aquellos de sueños compartidos, que tanto disgusto también le trajo por las acusaciones de corrupción, etcétera, y la persecución que debió sufrir. Hace un poco, unos meses, estaba en otra celebración en la Casa de las Madres, estuvo cantando la hija, lo hizo tan maravillosamente que cuando terminó le pregunté si no tenía algún disco para darme, que me gustaría pasarlo. Siempre hago eso con los artistas cuando algo me provoca emoción. Dice, no, pero tengo que grabar, siempre estoy en eso, en que tengo que grabar, lo que pasa es que es medio caro. Y yo pensaba, no tiene para grabarse un disco una cantante que podría perfectamente figurar como profesional. Y las han acusado de lo peor. Yo que he ido a la casa de Eve y que he visto mucho de lo que ocurre en la Casa de las Madres, cada vez que alguien juega con eso de la corrupción, como con tantas otras personas a las que estigmatizan y persiguen, siento la mayor furia de indignación que me puede habitar. Pero no era ese el tema es que hoy se cumplen 43 años, las conmemoraciones van a ser virtuales, como decía, la organización que lidera EVE va a compartir publicaciones a las que se podrá acceder gratis a través de Internet, también celebrarán otros organismos y otras instituciones. Canal Encuentro va a emitir un programa especial, desde que la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como pandemia, el coronavirus ha puesto una valla para que las madres puedan hacer sus marchas de los jueves, pero esta es especial. Se cumplen 43 años y uno de los festejos, de la manera de recordar los 43 años, va a determinar que la asociación comparta los 2 tomos del libro El mundo es un pañuelo, publicaciones que cuentan parte de su historia a las que se podrá acceder gratis a través de Internet. Ya les vamos a ir dando algunos detalles más, pero no podíamos empezar el programa de otra manera, tenía que ser así. Aunque después tenemos que pasar, en este precioso día que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en esta manifestación estupenda del otoño, con esta temperatura fresca, pero gratísima, con ese dorado
de los edificios que parecen envueltos por el sol y con ese celeste inmaculado donde no cabe una sola nube. En estos días tenemos que también, aunque sean tan gratos, ir por ciertos personajes que todo lo ensombrecen. Se estamos quedando solos en Latinoamérica. A veces la animaversión que le tienen a Bolsonaro se lo hacen pagar al país. ¿Qué hacemos con Pichetto? Cintia García, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Y son las dosis de Pichetto, ¿no? Uno tiene que soportar una dosis de Pichettos cada tanto. No es el único, ese vendría a ser el problema. Y Pichetto decidió ser un exponente del PRO. Buen día, Víctor Hugo. Buen día, compañeros. La senadora Bécar Varela. Bécar Varela, exactamente. Comparto esa visión ideológica negativa que es para la Argentina, digamos. Me gusta el ingreso de médicos cubanos porque no hacen falta. Los médicos argentinos son de lo mejor. Son muy buenos. Al lado de los cubanos que son médicos de familia, que dan un genio. Son muy malos los médicos cubanos. Los cubanos que son médicos de familia, que dan un genio. Son muy malos los médicos cubanos. Esto de Pichetto, Cintia, es insólito. Los médicos cubanos son malos, están en más de 100 países, son adorados en esos países, porque además van a donde no van los médicos que quieren las ciudades, quieren cierta protección. Por eso Favaloro empezó siendo tan grande en la Argentina. Médico rural, podía hacer médico al lado del obelisco, porque siempre es más atractivo poder servir donde lo tenés todo a mano y no ir a sitios donde todo te falta. Y los médicos cubanos, por ejemplo en Brasil, antes de que apareciera la bestia de Bolsonaro, eran tratados como santos, porque estaban en lugares donde nunca había entrado un médico, no habían ido, no conocían lo que era un médico, lo que era la casita con una chapa en la puerta donde atiende un médico. No sabían qué era eso, no sabían que le tocaran aquí y allá y le preguntaran, ¿le duele, no le duelen? Nunca habían escuchado Diga 33, jamás. Y así estaban, en el nordeste de Brasil, un poco cerca del origen de Lula. Pero esto es en África, esto es en Haití. En Haití, en la reconstrucción después del terremoto, está altamente probado en las Naciones Unidas. Los que más hicieron, pero lejos de todos los otros países, era Cuba. Siempre están cerca de lo necesitado, pueden exportar sabiduría y médicos. Y te aparece este personaje insólito, y los médicos cubanos son malos, con ese arrastre tanguero, que a mí me gusta. Si fuera música, compraría a Pichetto. Me gusta como habla, el estilo que tiene. No sé si se lo fue fabricando con el tiempo, pero esa música de cómo habla a mí no me cae mal. Ahora, todo lo que dice es tan despreciable, pobre. No puede ser que estemos de feria y los jueces estén soltando asesinos y violadores. O estamos de feria o no estamos de feria. Si estamos de feria no sacamos ninguna resolución. ¿Qué es esta burla de los jueces, del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, de este juez Violini que hasta el apellido no lo ayuda? No, es una falta de respeto esta dosis de Pichetto, refiriéndose al juez de casación penal de la provincia de Buenos Aires, Violini. Pero además, Víctor Hugo, miente Pichetto, porque ningún preso va a estar en libertad. Primero, hay que aclarar esto. Ninguna medida con respecto a la población carcelaria que tiene los marcos que ya contamos y que tal vez sea difícil de repetir porque hay toda una construcción en contra de la población carcelaria. Ninguna medida es de liberación de presos. No hay liberación de presos en esas medidas, sino en todo caso prisiones domiciliarias para delitos leves por el tema del COVID. Pero aparte, una pregunta que tal vez habría que hacerse: ¿qué pasa si se extiende el coronavirus en las cárceles? Esa gente que ocupa, que podría estar en su casa, en los casos que sea correspondiente, estaría ocupando camas de terapia intensiva. El razonamiento es bastante básico, Víctor Hugo. ¿Alguien conoce un decreto de Kicillof dejando en libertad algún preso? No. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Alguien conoce un decreto de Alberto Fernández indultando a alguien? No, porque no existe. Pero los tipos quieren echarle la culpa al gobierno de todas esas cosas. Y lo que ha pasado acá es muy sencillo. Lo que ha pasado acá es que, como ocurre en otros órdenes de la vida, este tema explotó. ¿Por qué? Porque son lugares de hacinamiento,
donde no solo está en juego la vida de los detenidos, está en juego también la vida de quienes cuidan a los detenidos. Entonces, se dice cualquier cosa, cualquier disparate, absolutamente. El gobierno no tiene ni la posibilidad de dejar en libertad a una persona, ni de mandarla a su domicilio, ni nada, absolutamente nada. Esas son decisiones judiciales. Es la palabra de Leopoldo Moró, justamente hablando de este tema que está instalado con mala fe mediática, con opiniones cruzadas de funcionarios que promulgan la idea de la mano dura, etcétera, en un contexto que no tiene nada que ver con estas situaciones. Vale la pena compararse con España, con Italia y con Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 20.000 muertos y la solución que está dando el sistema penitenciario no es soltar a las personas que están con prisión. Acá diciendo, pues no es solamente que pasó en la Argentina, pasó en Nueva York, en Nueva York creo que miles de presos salieron. En Chile directamente como... Sí. Cornejo discutiendo con la periodista Mangel. Yo no entro demasiado en la discusión de la excarcelación de algunos presos, porque la verdad es que resulta agotador el grado de imbecilidad que tiran sobre la mesa. Y ya aprendí, jovencito, que la imbecilidad es invencible, es muy grande. ¿Qué se hace con un tipo que está diciendo gobernador de la provincia de Mendoza? Como decíamos ayer de esa senadora Felicitas. Caramba, ¿cómo llegaron a esos lugares? ¿Cómo es Cornejo una especie de líder de los radicales? Bueno, esto que quedó de los radicales hoy día. ¿Por qué miente? ¿Cómo tiene ese coraje? La periodista le dice, no es así. En Nueva York han quedado libres muchísimos presos por las decisiones que se toman en función de lo que está haciendo todo el mundo. Lo hablamos ayer, lo hablamos antes de ayer, pero te aparece un Cornejo por televisión y te dice eso. Y hay un juez que metió a 700 presos en un mismo fallo, un juez de la provincia de Buenos Aires. Pero eso pasó, no es que no pasó. Usted está diciendo que hay una política de Estado tendiente a liberar las cárceles como principio ideológico. Obviamente. ¿Cuántos fueron los que salieron con en provincia? Yo creo que había un cero de más ahí. No eran 700, me parece que eran 70. Caramba, no eran 700, eran 70. Pero no importa, para ellos no les importa nada. El nivel de información correcta la desestiman, porque ellos cuentan con los medios que están haciendo dos cosas. Primero, instalando el tema. En ese sentido es una derrota. Vamos a escucharlo a Valdés, como lo dice Eduardo Valdés, el diputado, porque termina siendo una victoria de ellos imponer. Ayer yo hice toda la columna en C5N sin mencionar el tema de las cárceles, porque estoy harto de que ellos ganen, y ganan siempre, no por vía de un gran razonamiento, de argumentación, de tener razón, sino por todas las estupideces que puede decir Pichetto, que puede decir Cornejo, que pueden decir los medios, que hacen los periodistas, que no se sabe ya si son tontos, si son vendidos, si son estúpidos, no se sabe exactamente qué son, y lo dicen, y tienen, en algunos casos, un cierto rating, tienen llegada, y todos sumados tienen mucha más llegada que aquellos que entran por el aro y salen a defender una cosa que en el volumen de la información después termina siendo indefendible. Ellos están ganando en cuanto a que están logrando que nosotros le estamos dedicando todo el programa a la agenda que nos ponen. Todo el problema es la decisión política que tomó el presidente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está claro que también con el gobernador de la provincia de Córdoba, sí, claro, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, que quieren una cuarentena más cerrada aún que el presidente de la Nación, y entonces, desde el primer día, empezaron a decir, cuando veían que el presidente contaba con el consenso de cerca del 80% en su imagen positiva, empezaron a decir que se baje el sueldo del presidente. A la semana siguiente, guarda que se vienen los médicos cubanos. Es el mismo ese, y ahora los presos. Es que en ese terreno, en el del volumen de la información, de la mentira, son invencibles. Y si nosotros le sumamos también de nuestro lado, quiero salir lo más rápidamente posible del tema, porque también se hace insoslayable. Y no parece que uno, no se sabe por qué, no quiere mencionar ciertos temas.
Pero miren ustedes, leo a Mariana Carvajal, saben ustedes muy bien el valor de Mariana. Con mala leche, medios dan a entender que el femicida Gustavo Di Matteo, que mató a su ex Sandra Benítez hace 3 días, había sido liberado para prevenir COVID en cárceles. Es falso. Fue liberado en octubre. Se debe investigar en qué falló el Estado para proteger a Sandra. Esto es manipulación de la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estaba muy mal haberlo liberado, pero supuestamente lo habían liberado por una intención política que el gobierno tiene de mandar los presos a la calle. No se puede entender por qué, no sé cuál es el beneficio que podía tener. ¿Votos? ¿Cuál es el beneficio que un gobierno puede tener porque graciosamente quiera sacar a la calle a los que están presos? No hay una razón. Pero casualmente como bien dice Mariana Carvajal, lo soltaron en octubre. Lo soltó Macri, porque estaba Macri en octubre. Y si no lo soltó Macri, que por supuesto no lo soltó él, ¿por qué los de ahora, los que salen ahora, los están soltando? Por más que le dicen que no es así, Alberto Fernández o Kicillof. ¿Por qué caemos en esto? Es sencillamente apabullante el poder que tienen para ganarnos con la idiotez. Que el mismo presidente de la Nación, que se ha ganado su respeto, porque está cuidándola, se siente cuidada, un presidente que cuida y protege a su población, ¿le va a mandar a un violador, a la chica violada, a media cuadra? No, es solo una campaña de difamación, porque lo que le molesta es que haya un consenso político entre el presidente de la Nación y los gobernadores de todos los signos políticos, porque en esa expresión del domingo que deciden cerrar la cuarentena los 4 gobernadores, están las expresiones políticas de todo el arco político argentino. Hay algo elemental para aportar a todo esto, elemental de razonar, elemental, división de poderes. El poder ejecutivo no libera detenidos. Cualquier liberación, cualquier prisión domiciliaria, cualquier excarcelación la tiene que decidir el Poder Judicial. Pero además de eso, no se trata de liberaciones, se trata en todo caso de prisiones domiciliarias para reducir la superpoblación carcelaria. Estamos hablando de eso, Víctor Hugo. Mirá, acá con Alan Longi hay un tuit que me hace llegar de Bruno Bimbi, el periodista. Dice: este tuit generó miles de comentarios de gente enojada. Era todo mentira. La propia nota de Infobae, Bruno Bimbi está respondiendo una nota de Infobae, dice: después de varios párrafos de información falsa, dice que, sin embargo, no es así. El tipo se escapó del borde en 2019. Solo se enteran los que leen la nota hasta el final. Si vos lees la nota de la que estoy hablando y que el periodista Bruno Bimbi está desmintiendo, dice: primeros resultados del plan para liberar presos. Lo excarcelaron ayer y hoy volvió a robar. No era así. Es absolutamente falso que exista un plan del gobierno bonaerense para liberar masivamente presos. Y no solamente es falso, es absolutamente disparatado, porque el Poder Ejecutivo, el gobierno, puede tener planes para desarrollo económico, para educación, para salud, pero la libertad de una persona privada de libertad o la prisión domiciliaria de un detenido solo la puede ordenar el Poder Judicial, porque tiene la competencia única y exclusiva para la administración de justicia. Por lo tanto, adjudicarle al Ejecutivo, al gobierno, como se ha querido decir, un plan para mandar a prisión domiciliaria internos en la provincia de Buenos Aires con un número disparatado de 6.000 es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Quien ha manifestado esto desconoce cosas básicas, ¿no? La división de poderes, y además desconoce normas básicas del procedimiento penal. Bueno, basta ya. Basta ya, salvo lo que tiene para decirnos Mauricio Polchi. Buen día, Mauricio. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Muy buen día. Para agregar un testimonio más, Horacio Rodríguez Larreta habló del tema en la mañana de hoy en una conferencia de prensa. Sin hacer referencia a la justicia, Horacio Rodríguez Larreta cuestionó las prisiones domiciliarias de algunos presos en el contexto de crisis sanitaria por el avance del coronavirus en todo el país. Es indignante, dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El tema de que salgan los presos para mí es indignante. O sea, mientras la gente hoy está encerrada cumpliendo la cuarentena, tenemos presos que salen a la calle. Es de una elementalidad, pero además lleva en el vientre una mentira.
siempre van a mostrar su verdadero rostro, la auténtica cara de piedra que tienen. Este es un chanta. Por supuesto que políticamente funciona bien que haya ido, que estuviera en la reunión, que se sentara con el presidente y con la vicepresidenta. Estas son cosas que en la jerarquía está bien, ellos tienen que jugar ese partido, muchísimas veces tiene que suceder así, pero abajo, en nosotros, que aparezca Larreta como potable. Larreta es un bandido de la ciudad, Larreta es un pro, Larreta es una derecha vergonzante, Larreta es un tipo que piensa como, ¿lo podemos pasar de nuevo? ¿Está grabado o tengo que ir a Polchi? Echémoslo de nuevo. El tema de que salgan los presos para mí es indignante. O sea, mientras la gente hoy está encerrada cumpliendo la cuarentena, tenemos presos que salen a la calle. Es una cosa, es de una simpleza, de una elementalidad que es ofensiva para la inteligencia humana. Pero él sabe que esa consigna es un zócalo. Así como lo dijo, es un zócalo perfecto de TN, la verdadera casa del diablo, de los otros canales que siguen a TN con la misma filosofía, porque finalmente le da resultado y porque son parte de lo que llamamos el establishment. Y eso es mucho más fuerte que el poder político, lo débil que es el poder político frente al poder real. Bueno, ahí apareció entonces como corolario de esto que estamos hablando Rodríguez Larreta. Cortina y a otra cosa. Ellos tienen, los que tienen miedo en realidad son ellos. ¿A qué le tienen miedo? A que esta circunstancia haya puesto de manifiesto, como lo ha puesto en evidencia, que hay un modelo de sociedad, un modelo económico y un modelo de organización social que no puede funcionar más en estas condiciones. Entonces están con pánico de que esto lleve a que la gente diga, bueno, la verdad es que el Estado tiene que tener un papel preponderante en educación, salud, invertir en educación, salud, etcétera, o que esto lleve a la conclusión de que algunas empresas que prestan servicios públicos en realidad en vez de estar en manos privadas deberían estar en mano estatal, o que efectivamente se cambie el sistema tributario de la Argentina para que no sigan pagando más los que menos tienen y empiecen a pagar más los que más tienen. Por ahí pasa la historia, pasa por ese miedo que sugiere Leopoldo Moró. ¿Miedo a qué? Miedo a que le vaya bien a este gobierno. No le puede ir bien. Si este gobierno sale bien parado de la pandemia, si Alberto Fernández en septiembre tiene los niveles de popularidad que tiene ahora, sumado al amor que despierta para un 40% de la población Cristina Fernández de Kirchner, si consigue hacer pie en el primer año de gobierno después de la pandemia neoliberal y del coronavirus, ellos saben que hay otro periodo de gobierno y ya serían 8 años. Por eso es que lo quieren derribar como sea ahora, y por eso es que hay que pelear desde esa certeza. El miedo que tienen a que este gobierno pueda repetir en elecciones es demasiado grande, porque 8 años afuera del poder, después que le habían tomado el gustito durante los últimos 4 años, para robar, para posicionarse, para tomar la justicia, para ir contra la República, eso les genera paura verdadera. En consecuencia van a estar jugando permanentemente y quieren aprovecharlo todo. Si la cuarentena se decreta, qué barbaridad, la gente está encerrada. Si hubieran dejado a la gente libre, qué barbaridad, la gente se les muere porque no tuvieron el coraje de establecer la cuarentena como se estableció en otros países. Si ven que la cuarentena es todo lo que se ha hecho en la mayoría de los países que han querido contener el tema, ignoran a esos países para que parezca aquí que la cuarentena es un encierro que se les antoja ponerle a la gente. Todo es así. Si dan ayudas inevitables, como se dan en cualquier parte del mundo, hasta en los países más neoliberales, hasta Trump dio algún tipo de ayudas a los trabajadores que se le cayeron a pedazo, entonces están emitiendo dinero y emiten dinero y va a haber déficit fiscal, chocolate por la noticia. Pero si la gente se estuviese muriendo de hambre, sería como consecuencia de la cuarentena. Van a ir siempre por cualquier lado, le van a buscar la vuelta de todas las maneras, porque no quieren que esto haga pie. Es natural, es comprensible, es parte de la naturaleza de ellos. Esto no se puede levantar. Está carreteando, pero parece que lo hace con mucha potencia. Si llega a levantar vuelo, ¿quién los para? Entonces hay que atajarlos ahora.
que se estrelle en el carreteo, en el primer año de gobierno, tiene que ser ya. A eso juegan los que están dentro del sistema, porque dentro del sistema les va bien a ellos, porque como roban a 40 millones de argentinas o a 35 millones, y va para un selecto núcleo lo que se roban, eso lo viven muy bien. El periodista que le pertenece al sistema está siempre fantástico. Si no trabaja en el canal A, trabaja en el B, en el C o en el D, en tal radio y en la otra. Pueden tener 3 puntos de rating, 5, 7 o 20, y es lo mismo. Funciona todo perfecto. Y los tipos que no sirven absolutamente para nada, como se demostró en el gobierno anterior, se convierten en funcionarios. Estuvieron hasta los 30, 35 años gastando dineros de padres que hicieron fortunas, algunas habrán sido decentes, que hicieron grandes fortunas, se pasaron la gran vida, un posgrado por acá, un viajecito por allá, una aparición en las fiestas de sociedad, y de repente estaban a cargo de nosotros. Bueno, ahora eso lo perdieron, y vuelve un gobierno que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la gente, que procura política. No quieren eso, no lo pueden admitir, no lo pueden sobrellevar, no hay manera de tolerarlo. Es la lucha por el poder político, que el poder político, el que tiene este gobierno, le sirve para pelear con un cuchillo de madera frente a tanques de guerra, pero por lo menos puede darle pelea. En cambio, si el poder político le pertenece al poder real, lo tienen todo como lo tuvieron hasta hace unos meses, y por eso podían cometer los desbarajustes que cometieron con la justicia, con la república, con la economía, con los robos, con los negociados. Es espantoso. Entonces, ahora con lo de la salida de presos de las cárceles, no importa si es una cuestión que pasa por la justicia, si toda la vida se ha hecho, si lo hacen todos los países, es una cosa que se le ocurre a los indignos gobernantes, son ellos los que quieren sacarlos a la calle. Y Felicitas dice que lo hacen para tener patrullas que vayan amedrentando a los jueces, y Pichetto dice que está de acuerdo con lo que dice Felicitas, y Felicitas y Pichetto tienen muchísima prensa por todos lados para decir cualquier disparate, y se suma Cornejo, y por ahí aparecerán otros disparateadores, siempre con buenos zócalos y con buena prensa, para sostener cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero que sirven, como eso que manifestaba Cornejo. ¿Quién va a saber verdaderamente cuántos quedaron libres? ¿Quién va a saber, escuchándolos a ellos, que en todo el mundo han quedado miles, en algunos casos miles por país, de presos que fueron liberados por temor al COVID? Es una cuestión para discutir quiénes son los primeros, quiénes son los que tienen algún tipo de derecho. Me cuesta meterme en ese tema porque en cuanto entro, me parece que lo que estoy haciendo es lo que dice Valdés. Levantarles la mano de ganadores una vez más en el centro del ring, que se hable de lo que a ellos se les antoja.